CRIF presenta la entrevista en línea con William Meléndez. Martes 20 de septiembre de 2011 nos acompaña usted en entrevista en línea. Un saludo a ustedes que justamente están con nosotros a través del www.laprensagrafica.com y también en Canal 25 a las 9 de la noche. Pueden participar, estamos transmitiendo en tiempo real desde la sala de redacción de La Prensa Gráfica. Este martes vamos a conversar en torno al anuncio que hizo el presidente de la República el pasado 15 de septiembre de implementar la primera fase de la modernización del transporte público de pasajeros. Se supone que el Ejecutivo ya cuenta con los fondos para esta fase, por eso hoy conversaremos con un dirigente del transporte, Genaro Ramírez, presidente de la Asociación de Empresarios de Autobuses AEAS, está con nosotros en nuestros estudios. Genaro, bienvenido. Gracias, Willy. Bueno, para comenzar, Genaro, el presidente ya habla de que tiene disponibles 50 millones de dólares para la primera fase de la modernización del transporte. Quisiera saber, a ustedes particularmente como AEAS, ¿les han explicado, les han informado? William, para mí no es un tema nuevo. Aquí me tomé la molestia de traerte esta revista del año 2000, cuando nosotros hicimos gestiones ante el BID y el Banco Mundial. Nosotros no estábamos hablando de buses articulados, sino de buses biarticulados. Hace un poco más de 11 años conseguimos incluso fondos donados para hacer los respectivos estudios, y por lo poco que he visto del tema que ellos hablaron, andan completamente perdidos. O sea, más me suena que es un tema para distraer la atención. Vamos entrando a un periodo eminentemente de carácter político, y yo creo que más lo que creen es que al alcalde Quijano fue algo que realmente le dio réditos y que le permitió retomar la alcaldía Arena en San Salvador, y creen que a través de este mismo proyecto, un poco fusilándole al alcalde Quijano, pueden ellos recuperar la alcaldía de San Salvador. Algo que dudo, lamentablemente, lo logren conseguir. Ahora se está hablando de 50 millones de dólares de fondos que supuestamente estarían disponibles. Yo preguntaba un poco si se habían reunido, por lo menos, ustedes no participan en este momento en las mesas, están retirados. Sí, primero porque no creemos en lo que han hecho. El presidente Funes firmó un documento antes de ser presidente, el cual no ha cumplido en ninguno de sus compromisos que adquirió en ese tiempo. Está haciendo completamente lo contrario de lo que prometió, y recién ha entrado a los 2 meses de estar participando en la mesa, una mesa que ha sido hasta cierto punto amañada, formada de una forma completamente ilegal, con personas que ni tan siquiera son transportistas, que no representan los intereses del sector. Entonces, lamentablemente, yo tomé la decisión de retirarme. No lamentablemente, porque yo realmente no lo lamento. Yo creo que fue la decisión más correcta, retirarme, porque ahí no se estaban defendiendo los intereses del gremio. Si está fuera de la mesa, uno entonces asume de que a ustedes no les están notificando de nada. Sí se da cuenta, notificando no. Digo, de manera oficial, de haber un comunicado, de mandar una carta al presidente de AEAS, en este caso a usted. No, ellos no lo están haciendo, porque incluso hemos tenido alguna reunión con el secretario de Asuntos Estratégicos, ¿verdad?, en el cual también estuvo el viceministro, en el cual tratamos de presentar algunos proyectos tendientes a resolver algunos problemas que son más de fondo, que preocupan más al pueblo salvadoreño, como cuál es este nuevo, entre comillas, modelo de transporte, que, como te digo, es algo que nosotros lo presentamos hace más de 12 años. Genaro, si partimos del hecho de que ustedes advierten de que hay aquí de alguna forma, digamos, manipulación política o incluso con intencionalidad electoral, uno asumiría entonces que puede tener complicaciones la ejecución de este modelo, porque si se parte de esa premisa, pues no habría sinceridad en este proyecto. ¿Qué te pregunta? Te haría una pregunta, William. ¿Cuándo ha habido sinceridad por parte de los gobiernos? O sea, realmente nunca ha habido
voluntad de resolver este problema. Y te insisto con esta revista, nosotros conseguimos dinero donado por el Banco Mundial. Incluso nosotros pensábamos meter este proyecto para tratar de vender bonos de carbono en el protocolo de Kioto. Fue algo que incluso lo hablamos con los ejecutivos del Banco Mundial. Ya teníamos todo un proyecto, habían países europeos que estaban dispuestos a donar fondos, como te repito, pero lamentablemente aquí no se ha actuado en función de la realidad del momento. Por ejemplo, en este momento, valga la redundancia, el problema más apremiante para El Salvador no es un modelo nuevo de transporte colectivo. Tengo una pregunta: ¿cuántas personas están muriendo a diario? ¿Cuántos transportistas han sido asesinados en los últimos 4 años? ¿Cuántos usuarios son asaltados o han sufrido algún tipo de violencia en el transporte colectivo? O sea, si tú ves entre los factores que más afectan a nuestro país, o sea, incluso los Estados Unidos lo han criticado, uno de ellos es el tema de la seguridad, la delincuencia, que va campante y que hasta ahorita, hasta este momento, ha sido imparable. O sea, y el gobierno no ha demostrado, lamentablemente, el director de la policía, el ministro de seguridad, con un discurso triste con esa realidad. O sea, y aquí cada día, o sea, como los muertos no lo están poniendo ellos como para la guerra, pues los muertos siempre los ponen las clases más desprotegidas de nuestro país. Nos quedamos en ese punto, vamos a hacer nuestra primera pausa comercial, volvemos. ¿Qué te parece si este año descubres nuevos destinos? Alcanzas tus metas. Manejas nuevos triunfos sin más preocupaciones. Cuenta con nosotros para lograr todas tus aspiraciones. Los créditos de la Agrícola te acompañan para que puedas crecer hasta donde te lo has propuesto. Solicítalos al 2210-9800 en bancoagrícola.com o en agencias. Banco Agrícola. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico El Dinero, que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras. Con la prensa gráfica lo pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Nos acompaña en nuestros estudios Genaro Ramírez, presidente de la Asociación de Empresarios de Autobuses AEAS. Genaro, le preguntaba en el corte comercial, bueno, en el caso del centro histórico hubo una decisión del Ejecutivo, no necesariamente entró en coordinación con el alcalde de San Salvador, pero bueno, implementaron la decisión de sacar las rutas del centro histórico. Pero usted me decía en el corte que continúan buses adentro de esa zona. Sí, continúan rutas que no deberían de estar, por ejemplo, rutas que son interdepartamentales. Ahí tienes tú la ruta 102 que llega hasta el cementerio general, al pleno centro de San Salvador, y viene de La Libertad. En teoría tendría que quedarse en la terminal de Occidente. Tenemos la ruta 113, por ponerte un ejemplo, que viene de Cojutepeque y llega hasta el Parque Zurita. Pero paradójicamente estas son personas que han estado colaborando con el viceministerio. Esa medida simplemente la implementaron para perjudicar o para atacar a las personas que de alguna u otra forma estábamos criticando la administración actual. O sea, por ejemplo, tú tienes una de las rutas donde tiene alguna presencia Rodrigo Contreras Teo, que viene desde de Santa Tecla, ¿ya? Y que en vez de recortarla, porque también podría ser una ruta interdepartamental, en vez de recortarla a la terminal de Occidente, esa la han pasado hasta el Parque Zurita. Y sin embargo, yo que estoy en una ruta mucho más corta, como la 46, a nosotros nos retiraron del centro. O sea, ¿qué te denota eso? Que las decisiones realmente no fueron técnicas. ¿Usted lo sintió eso dirigido, o sea, deliberado? Deliberado, han atacado muchas rutas que incluso
tienen algunas resoluciones de la Corte Suprema de Justicia y en las cuales el viceministro está actuando así, abiertamente, como un pequeño dictador. O sea, créeme, o sea, lamentablemente no existen los medios en nuestro país. Tenemos una Corte Suprema de Justicia que está operando más que todo en la parte política. O sea, a mí al principio me parecía, yo creí que realmente iban a tocar la fibra sensible de nuestro país en cuanto al tema de justicia, pero lamentablemente es lo mismo. O sea, como que hay cuestiones un tanto dirigidas, ¿no? Más que todo en la sala de lo constitucional. Nosotros tenemos, como te repito, algunas resoluciones de la Corte que no están siendo respetadas. Ahora bien, entonces, con el caso, volviendo al CITRAM y sobre el anuncio del presidente Funes, entonces, ¿cuál es el futuro que le ve a usted a esto? Yo no le veo mayor futuro, porque básicamente, te repito, insisto, a mí más me parece que están tomando algunas decisiones o algunas acciones, más que todo enfocadas a distraer uno de los temas más delicados de todo esto, como es la delincuencia. O sea, tampoco no te quiero decir la parte económica, o sea, porque eso tiene ciertos factores externos, pero el tema de la delincuencia no tiene factores solamente externos, sino que básicamente internos, en la cual históricamente, ¿verdad?, por el actual administradores del área de seguridad, que yo no te voy a negar, de alguna manera cifré algunas esperanzas que al ganar el FMLN la situación de la delincuencia iba a cambiar, porque durante la guerra ellos combatieron de alguna manera la delincuencia, que eso iba a tener un giro completamente diferente. Y ellos como oposición en el pasado criticaron que la delincuencia era un negocio de un pequeño grupo, ¿verdad? Y tú como periodista fuiste testigo de todas esas críticas, o sea, ¿y cuál es lo que tenemos hoy en la realidad? O sea, está peor de lo que estábamos anteriormente. En el caso específico del transporte colectivo, si tú miras una estadística de cuántos asesinatos teníamos hace 5 años, de venir de 1 o 2 esporádicos al año a llegar a 150, 175 en el año, es increíble. O sea, y hemos tenido algunos problemas más delicados aún, como fue el incendio de un microbús con todos los pasajeros adentro, que se hizo con lujo de barbarie. O sea, eso de quemar una unidad, de rociarla con gasolina, no dejar salir a las personas. Y te pregunto, ¿cuál es la labor que se ha hecho o qué se hizo para indagar, evitar que este tipo de situaciones se sigan haciendo? Porque se han seguido incendiando unidades, han seguido asesinando personas, no solamente empleados, propietarios del transporte colectivo, sino usuarios del transporte colectivo. Genaro, si en este anuncio entonces hubiese más sinceridad, ¿por dónde se debería comenzar? Es decir, pero usted también pone a la par, al mismo nivel, la situación de estos problemas como la situación de la delincuencia, que es más apremiante que el tema del transporte. Sin embargo, algo se tiene que hacer en todas las áreas. Entonces, ¿por dónde debería comenzar el Ejecutivo si de verdad quisiera entrarle en serio a la solución del problema del transporte? Yo creo de que en serio nunca lo van a hacer, William. Hay problemas que, por ejemplo, el tema de las tarifas, y en esto también no le dicen a la gente, sino que dejan algunas luces, que la inversión en un nuevo sistema de transporte también va a haber que pagarlo, porque tú también te recuerdas que al principio se armó mucho aspaviento alrededor del financiamiento de Brasil y que iban a venir los buses brasileños y esto y otro. O sea, yo te pregunto, a casi 3 años de esta administración, 2 años y medio, nosotros no hemos visto acciones concretas, excepto algunos simulacros, como fue el reordenamiento, que para mí no fue un reordenamiento, sino que más un medio para hacer algunas vendetas con algunos transportistas. Y ¿qué más? O sea, bajar la compensación, mantener la tarifa, ¿a qué costo? Ahora realmente, ¿quién paga el subsidio a los usuarios? O sea, porque para nosotros no hay subsidio, quienes realmente estamos subsidiando a los usuarios somos nosotros los transportistas, y ahí ves algunos temas en cuanto a la calidad. O sea, a nosotros si nos permitieran realmente hacer autogestión, yo con esto te estoy demostrando que nosotros tenemos la capacidad de hacer gestión ante organismos internacionales, poder buscar soluciones de fondo. Hemos hecho planteamientos incluso como en el tema de la seguridad, como el tema de las cámaras. O sea, en las cámaras que hemos hecho algunos ensayos donde la cámara te permite en tiempo real
saber lo que está pasando adentro de las unidades. Incluso donde las hemos instalado, la actitud de los ladrones, de los delincuentes que ya saben que esas unidades cuentan con un sistema de monitoreo, dejan de usar o de subirse a asaltar a esas unidades. Incluso nosotros hicimos una encuesta con los usuarios, e hicimos un muestreo y el 80% de las personas estaban de acuerdo que por su seguridad asumir el costo que esto implicaría, porque también hay que aclarar, William, o sea, así como se está hablando del tema de introducir buses biarticulados, que en este caso, pues el primer paso habría que hacer montar la infraestructura de las terminales. Lo voy a interrumpir para que nos explique un poco más en el próximo segmento sobre estos detalles, qué es lo que hay que hacer, porque a simple vista con 50 millones no sé cuánto es lo que se puede hacer, y nos explica usted desde la perspectiva de los empresarios. Vamos a la pausa. ¿Qué te parece si este año estrenas ilusiones? Descubres nuevos destinos. Construyes tu futuro sin más preocupaciones. Cuenta con nosotros para lograr todas tus aspiraciones. Los créditos del Agrícola te acompañan para que puedas crecer hasta donde te lo has propuesto. Solicítalos al 2210-9800 en bancoagrícola.com o en agencias. Banco Agrícola. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. Bien, Genaro, nos quedamos en el punto donde usted nos estaba explicando sobre todo lo que habría que generar de condiciones para poder introducir esos buses articulados. O sea, no se trata de comprar buses articulados y simplemente ponerlos a circular. O sea, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Y qué implicaciones tiene? Porque, bueno, se está hablando en este momento de 50 millones para la primera fase. Ustedes conocen de transporte, pues por eso pregunto cuál puede ser por ponerte un ejemplo, ellos tendrían que sacar autobuses. Pero porque yo tampoco voy a ir a resolverle el problema, la ineptitud que tiene en este momento el BMT. Pues yo sé algunos datos, alguna información, ¿me entiendes? Que ellos no la están haciendo, que es básica para elaborar este tipo de proyectos. Pero eso simplemente demuestra la informalidad. O sea, no les quiere dar asesoría gratis. No, por supuesto, yo no les voy a resolver el problema. Pero bueno, es importante conocer en todo caso las cuestiones esenciales. No, por eso te voy a poner un ejemplo como muy simple. Vaya, suponete que ellos para meter este sistema tendrían que comprar, por ejemplo, la infraestructura de la 29 Acopat. O sea, ¿cuánto cuesta la 29 Acopat? 50 millones de dólares. ¿Por qué tiene que ser la Acopat? No, por ponerte un ejemplo. Por ponerte un ejemplo, es una ruta que tiene 135, 150 unidades, que tiene sus puntos terminales y todo. Entonces, ellos, para poder solamente tomar esa infraestructura, les alcanza apenas para comprar la infraestructura sin poner en cuenta las unidades, sin poner en cuenta las islas que tendrían que hacer, o las bahías para hacer las paradas, los puntos de transferencia, la tecnología que tendrían que adicional, porque no es solamente comprar las unidades. A esto sumémosle la devaluación del dólar contra el real brasileño, que ellos han estado pensando mucho en Brasil. Traer autobuses de Brasil resultaría demasiado caro. Hace 10 años, hace 12 años cuando yo anduve, que tuve la oportunidad de ir a ver el modelo Curitiba, donde empezó este diseño de los buses articulados y biarticulados. Ponerle un autobús te costaba $250,000. Hoy podría andarte costando 350, 400, $500,000. Si estás hablando de $500,000 por unidad, estás hablando que apenas podrías comprar 100 unidades. O sea, y si a eso le pones que hay que comprar terrenos para los puntos terminales, donde tener estas unidades
equiparlos y todo eso, o sea, te vas solo en propiedades que tendrías que comprar, gastarías más del 50% de esa cantidad de dinero. Yo creo que en ese sentido, políticamente, el actual gobierno no está siendo serio. O sea, yo creo que simplemente están jugando, y a este pueblo te ha demostrado que a veces con pan y circo lo tienen entretenido. Entonces yo en el fondo no veo realmente un plan que sea técnicamente sustentable para poderlo desarrollar. O sea, al menos en el corto plazo no lo veo. Que el BID pueda financiar este tipo de situaciones, no tengo la menor duda, tienen la capacidad. A nosotros incluso hubo una donación de $500,000 para empezar a hacer los primeros estudios de factibilidad. Vinieron ejecutivos del IFC y lamentablemente el mismo gobierno fue el que se opuso a que lo desarrollaran. Nosotros estaríamos en la capacidad, como te repito, de volver a hacer la gestión de nuevo, desarrollarlo, incluir a los actuales operadores, pero por supuesto con una modalidad completamente diferente, porque tampoco se puede seguir operando en la forma en que estamos. Genaro, y a todo esto habría que sacar rutas, que digamos, si una vez se decide meter los buses articulados, habría que sacar rutas que están ya establecidas en esa zona. ¿Qué hacer con esas rutas que van a quedar ahí colgadas? Luego sacar el transporte privado, me decía usted. Por supuesto, o sea, recuerda que, ¿dónde va a ir a parar ese transporte? Exactamente, quitar un carril exclusivo solo para los buses articulados, y tú dejas los otros 2 carriles para el transporte normal y para el rodado privado, tú vas a colapsar San Salvador. Si ahora te demora llegar 45 minutos de un lado, te va a demorar 2 horas, y esto políticamente también va a tener un costo tanto para el Ejecutivo como para el partido oficial. O sea, porque también no hay que pasar desapercibido, William, que también hay mucho desencanto allá afuera, que la clase media, que fue la que le dio el gane a la actual administración, también está preparado para pasar la factura en las próximas elecciones. O sea, hay que hacer una serie de análisis. Y no estoy diciendo el caso del transporte, o sea, porque también en el caso transportista hay muchos masoquistas, algunos masoquistas, no muchos, algunos masoquistas que van a seguir apoyando a la actual administración por cuestiones de conveniencias personales. Pero la mayoría no creo que esté de acuerdo. La clase media que ha sufrido un desencanto con un alto costo de la vida, ya que ha sufrido que su poder adquisitivo se ha visto disminuido, que no hay oportunidades, que el cambio que se prometió, en realidad nadie lo ha podido disfrutar. O sea, ha sido un cambio en contrasentido. O sea, todo este tipo de evaluaciones yo creo que el Ejecutivo debía como de valorarlo, y también, por ejemplo, tomar algunas actitudes como las que han tomado algunos políticos, como es de escuchar a la gente que conoce un poco del tema. Lamentablemente el gobierno está hablando con interlocutores que no son válidos, porque como te dije en un principio, hay algunos transportistas, entre comillas, que no tienen ni un carretón para transportar pasajeros, que no viven el transporte, que no lo conocen, y por consiguiente están avalando algunas decisiones simplemente por meros intereses personales. De acuerdo, vamos a hacer otra pausa comercial y volvemos. ¿Qué te parece si este año alcanzas tus metas? Construyes tu futuro. Enfrentas nuevos retos sin más preocupaciones. Cuenta con nosotros para lograr todas tus aspiraciones. Los créditos de la Agrícola te acompañan para que puedas crecer hasta donde te lo has propuesto. Solicítanos al 2210-9800 en bancoagricola.com o en agencias. Banco Agrícola. Estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica.
Bueno, quiero leerle una interrogante que tiene una cibernauta, Genaro, dice Delmi Sanders. William, muy buenos días. Me gustaría que le preguntara al señor Genaro Ramírez qué pasa con el sistema de buses que a buen 6 de la mañana se están quedando y no, sino 2 o 3 en la misma carretera. A mí me toca en la carretera de Santa Ana hacia San Salvador, sobre todo por Colón y Los Chorros. Qué horrible trastorno el que hacen. Deberían sentir por el pueblo tanto que usa el servicio como los automovilistas, que gastamos más gasolina y tiempo perdido porque nosotros no tenemos ningún subsidio. Gracias. Bueno, tiene que ver esto con el mantenimiento de las unidades. Lo que resiente ella concretamente es el hecho de que se quedan las unidades constantemente. Sí, o sea, ella tiene su apreciación como automovilista y es comprensible. Pero el hecho de que estas personas no puedan darle mantenimiento, William, es simplemente porque tenemos una tarifa que técnicamente los mismos brasileños vinieron a hacer un estudio en el cual se dijo que la tarifa tendría que andar rondando los 40 centavos en el 2005 y el diésel costaba 1.90, 1.80, 1.90. O sea, si tú lo ves técnicamente, o sea, porque yo envié este tema y fue una de las discusiones que tuvimos en Casa Presidencial, que ya deberíamos de dejar de ver el tema de transporte políticamente, o sea, sino que lo viéramos técnicamente. Lamentablemente aquí no hay criterio técnico para el sector transporte. Aquí, por ejemplo, una telefónica te puede gastar cualquier cantidad en promociones, regalar carros del año, en promociones cobrarte 50 centavos por un mensajito, ¿ya? O sea, y le permiten cobrar la tarifa que le dé la gana. Si a nosotros como transportistas, a mí me dijeran, mire, o sea, necesitamos buses nuevos, pero yo les digo, mire, está bien, o sea, yo le voy a poner buses nuevos, pero el costo de la tarifa va a ser este también. O sea, y me permitieran trasladar todos mis costos. Y por eso te digo, William, o sea, a mí hay más problemas de fondo que me preocupan, como es el tema de la delincuencia, que está impidiendo el desarrollo económico y social de nuestro país, que como un tema de secundario, que es más es de forma, como el tema de las unidades que se quedan. Sí, y me interesa que hablemos un poco del impacto que están experimentando ustedes con el tema de las extorsiones, porque si no mal recuerdo, quienes comenzaron sufriendo las consecuencias más de las extorsiones fueron ustedes como empresarios de buses. Ahora es que se ha generalizado más y hasta la tiendita de la esquina o la señora que vende pan incluso en la esquina la están extorsionando. Pero antes de llegar a ese punto de la seguridad y el costo que tiene para ustedes, Genaro, me gustaría saber cuál debería ser en este momento la tarifa real que deberían estar cobrando ustedes en función de que la gente pueda tener también un mejor servicio. Bueno, si estamos hablando de autobuses nuevos, ¿verdad? Habría que ver de dónde vienen los autobuses nuevos y qué costo tienen. O sea, porque tú no puedes partir del hecho de supuesto, ¿no? O sea, habría que ver qué cuesta la unidad. Pero con el estudio que teníamos, que hicieron los brasileños, ¿verdad? Que por cierto, fue una de las mismas empresas que vino, y tú te diste cuenta que de estas mismas consultores que se retiraron del país con el tema de los buses articulados, nosotros tendríamos que andar cobrando en este momento alrededor de 60 centavos. ¿Ya? O sea, que está muy lejos de la realidad. O sea, estamos cobrando 20. El gobierno está aportando alrededor de 5 centavos y esta usuaria que te escribió dice que ella no es subsidiada. O sea, pero nosotros sí estamos subsidiando al usuario porque estamos cobrando menos de lo que deberíamos de cobrar realmente en este momento. O sea, nosotros nos permitieran, como a cualquier empresa que le permite en este país trasladar sus costos de operación, incluso ver el tema de la seguridad, incluso poner seguridad adentro de las unidades, nosotros con mucho gusto podríamos brindar seguridad adentro del transporte colectivo, pero simplemente que nos permitan trasladar esos costos de operación. Bien, Luis Villalta nos escribe desde Maryland, dice, creo que deberían de trabajar juntos y no en contra. Dice, que Chueco habla de política y no de soluciones del transporte, y no estoy de acuerdo, dice Luis Villalta. No, yo no sé si él ha visto toda la entrevista, yo estoy señalando las propuestas que yo he hecho. Incluso he viajado al banco, estuve viajando en muchas ocasiones al Banco Mundial, estoy proponiendo cómo resolver el problema de la delincuencia, al menos adentro de las unidades, porque el tema de las extorsiones, que es mucho más complejo, no se va a resolver. Y el amigo que vive en Maryland debe saber cuánto cuesta en Washington transportarse en un autobús si es que usa el transporte colectivo. Allá es mucho más caro y es mucho... En ciudades como Los Ángeles los autobuses pasan cada 45, 30 minutos. O sea, y aquí tenemos un servicio de autobuses excelente en cuanto a la distancia de servicio, no en cuanto a las unidades, por supuesto, que eso varía.
Pero en Estados Unidos, que es incluso, y él lo sabe, es mucho más barato el combustible, es mucho más cara la transportación. Sin embargo, nosotros tenemos mucho más caro el combustible. No producimos repuestos en nuestro país, nos toca que importar productos mucho más caros que de los Estados Unidos y cobramos, ¿qué? 20 centavos. O sea, ¿qué puede hacer él con 20 centavos? ¿Se podría transportar él en Estados Unidos? No lo creo. Bien, debo hacer una pausa comercial. Cuando regresemos, Genaro, una pregunta, y es si usted cree que la ciudadanía, los usuarios del transporte público de pasajeros en este país estarían dispuestos a pagar más por la tarifa con tal de tener un mejor servicio. Cuando regresemos, vamos a la pausa comercial. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Blur. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Dejaba entonces planteada la interrogante, Genaro, alrededor de si usted cree, como empresario de autobuses, que la gente en este país podría estar dispuesta a que se le aumente 10, 15, 20 centavos más en la tarifa del transporte público con tal de que tengamos un servicio mucho más eficiente, motoristas más respetuosos, buses que no se queden en las calles, como decía la cibernauta que nos escribió hace un momento. Yo creo que sí, William. Si incluso el salvadoreño promedio, el que anda a pata, ¿verdad?, el que compra saldos todos los días, gasta más en comunicarse, ¿no? Porque hay estudios, estadísticas que demuestran que el salvadoreño promedio gasta más en comunicarse que en transportarse. Yo creo que en la medida de que se pudiera permitir que el gobierno tuviera la decencia de permitirnos a los transportistas decidir, ok, yo voy a cambiar mis unidades, pero le demuestro técnicamente cuánto necesito para pagar esa unidad nueva. Pero yo te puedo demostrar que puedo ir con esta intención donde el viceministro y el tipo es incapaz de darme una alternativa de solución. O sea, porque si a mí me dijeran, me permitieran, como lo hacen con cualquier otro servicio, con la educación, la salud, la medicina, la telefonía, la electricidad, yo con mucho gusto, sí, a mí no me gustan las cosas viejas. O sea, para mí no es negocio andarse quedando ni andar porque nos critican hasta por andar con melones. Si el que anda con llantas viejas no es por elección que lo hace, o sea, por lujo. O sea, es simplemente no es porque sea tacaño que no quiera gastar en las ciudades. Exactamente, simplemente hay que tener rutas emblemáticas como la 30B que han tenido un estándar muy alto en la calidad de servicio. Yo te puedo invitar a que vayas a ver si hoy pueden utilizar llantas nuevas como lo hacían antes. O sea, simplemente que han hecho sacrificar calidad para poder seguir prestando el servicio. La 30B era un ejemplo de servicio que ellos tenían. Exactamente. Tipo de unidades. Exactamente. Incluso algunos propietarios todavía tienen, es la ruta en el urbano que tiene los modelos más recientes. Pero ¿cuánto te cuesta una unidad nueva de esas? Te cuesta entre 90 y 110 mil dólares. O sea, o ya no lo pueden hacer. Ya no pueden seguir operando en la forma en que venían operando hace ni 5 o 10 años. O sea, la situación ha cambiado dramáticamente. Y yo, sin pasionismo, sin tratar de ver de que si yo caigo mal o caigo bien, porque ese no es el punto, William, sino que demostrar y discutir técnicamente el problema. Y como te repito, o sea, incluso hay mucha gente que no dejan el automóvil porque el transporte es muy inseguro. Sin embargo, si le diéramos a la población una opción, yo te diría, mire,
podríamos tratar de establecer un transporte ejecutivo para que los ejecutivos de clase media puedan viajar en un transporte especial con aire acondicionado, incluso poner hasta seguridad para que no vayan a ser asaltados adentro de las unidades. ¿Y por qué no? O sea, podríamos poner transporte escolar también con ese tipo de seguridad, que alguna vez lo propusimos. A Julio Valdivieso se lo puedes preguntar, decíamos, porque tú ves el problema que se genera en los colegios, porque hay colegios que no tienen ni dónde parquear, o sea, ni dónde abordar ni desabordar a los que llegan a traer a los estudiantes. Y sin embargo, en un bus de 14 metros, tú puedes meter perfectamente a 100 estudiantes, llevar 2 hombres armados para protegerlo, ir a sacarlo y dejarlo, a entregárselo a su madre. Pero claro, todo eso tiene un costo. Por supuesto, William. Ese es el problema, que el salvadoreño promedio quiere hacer una piñata del transporte colectivo. Ahora yo te digo, ¿y por qué no pasa lo mismo con la salud, por las medicinas? Estamos comprando las medicinas más caras del mundo. ¿Qué pasa con la telefonía? Insisto, el salvadoreño promedio gasta más en comunicación que en transportación. O sea, aquí, bueno, hay muchachas que compra $1 de saldo todos los días, ya, pero no le gusta pagar el transporte colectivo. O sea, tú tienes esas como ambivalencias, o sea, y por supuesto que nosotros no tenemos el dinero suficiente como para invertir en publicidad y lograr cambiar una imagen. Hace poco, y eso tú se lo puedes preguntar al Procurador de Derechos Humanos, metimos a un grupo de motoristas a que recibieran cursos de derechos humanos para que aprendan a cómo tratar a los usuarios del transporte colectivo. ¿Cuál fue la cobertura que tuvimos en este evento? Fue nula. O sea, eso no vende. Sin embargo, decimos que vamos a hacer un paro, o sea, tenemos una cobertura completa, o sea, contrario cuando se hace una acción que va encaminada a mejorar la imagen y el trato hacia los usuarios, porque también nuestro negocio no es maltratar a los usuarios del transporte. Genaro, pero bueno, de repente uno piensa entonces, en este país uno está condenado a tener que sufrir o seguir en las condiciones del tipo de transporte que se tiene. Sí, bien, o sea, pero eso no es una decisión mía. Ya, o sea, yo no soy el ejecutivo, yo no soy la autoridad. O sea, yo te estoy diciendo que si para mí quieren buses nuevos para mañana, no te puedo decir porque no hay autobuses en el mercado, pero nosotros podríamos cambiar perfectamente la flota en el menor corto plazo posible, en la medida que eso nos permita cobrar la tarifa técnicamente correcta. Y también podríamos ofrecerle al usuario un mejor trato, un mejor, ¿cómo se llama?, servicio, en la medida que también el gobierno acompañe este tipo de decisiones. Pero si el gobierno lo único que colabora es fomentar el desorden, difícilmente vamos a salir. Bien, otra pausa comercial. Cuando regresemos me interesa que hablemos un poco sobre el tema de la violencia, la delincuencia, el tema de las extorsiones. Volvemos. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero, que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras, con la prensa gráfica lo pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad.
Bueno, Genaro, la semana pasada conocimos algunas revelaciones interesantes, bueno, no tanto revelaciones, pero más bien fueron algunas reconfirmaciones de lo que todo el mundo habla, de lo que todo el mundo discute en este país, y es del impacto que está teniendo la violencia, los informes de organismos internacionales que han reiterado cuál es el impacto que tiene la violencia en general sobre los costos para este país, para la población, para los ciudadanos. Alex Segovia, el secretario técnico de la presidencia, que admitía que las extorsiones están generando un fuerte impacto sobre el desarrollo económico del país. Después el secretario técnico, don Jato Asbun, intentó corregirle la plana al secretario técnico, pero está planteado una argumentación real sobre el impacto que esto está teniendo en las extorsiones. Ustedes como sector, y le decía en algún momento en los segmentos anteriores, tengo la impresión de que fueron los primeros en sufrir las consecuencias de esto. ¿Cuál es la implicación que tiene directamente sobre el desarrollo del transporte, todo este tema de extorsión y la violencia en general, porque también sufren el asesinato de motoristas? Bueno, William, tan simple como que en este momento la ruta 119 está parada por el asesinato de un motorista el día sábado por la tarde. Ayer veía en uno de los noticieros, yo no veo muchas noticias, pero casualmente estaba cerca de un noticiero, estuve cerca de una noticia de que lo que normalmente le costaba a un usuario transportarse, por decirte $3 de aquí al Pollo, le estaba costando 10. ¿Ya? O sea, las implicaciones que tienen, no solamente para los transportistas es difícil, pero también para el usuario. O sea, porque esto implica abordar varias unidades, claro, que las personas se aprovechan de las situaciones. Y esto nosotros lo venimos denunciando desde hace mucho tiempo, William. Hemos visto declaraciones tristes en el cual decir, es que mire, es que hay transportistas que están involucrados. Incluso pues los señores de la mesa han ido a decir, sí, mire, hay transportistas involucrados. Y el gobierno irresponsablemente, de alguna forma, ha dicho, mire, el tema es que hay transportistas involucrados. Pues sí, William, o sea, aquí puede estar, digamos, una persona aparentemente intachable, pero si está metida en actos delincuenciales, ¿qué es lo que tiene que hacer la policía? O sea, actuar, y si es transportista, o si es motorista, o si es lo que sea, simplemente si él tiene los indicios y las pruebas de que estas personas están delinquiendo, al margen de quien sea, un delito no hace distinciones de quién son. Yo creo que el problema de fondo es que, te digo, no estamos viendo responsable un problema de que al final el costo, y yo lo vine señalando desde hace mucho tiempo, que el tema de la delincuencia había que darle la atención que se debía. Yo incluso fui una vez a la AIDE a plantear el tema de poner las cámaras adentro del transporte colectivo. También le dijimos que podíamos optar por las paradas inteligentes para resolver algunos problemas que tú ves que los motoristas se paran donde les da la gana. Al tener una parada inteligente, que este es un dispositivo como el código de barras, que si tú no tienes la señal donde estás parado, la puerta no abre, no es condición del motorista abrirla o no. Y eso no es una medida muy cara de implementar, pero que son medidas que podrían contribuir a que las unidades dejen de andar peleándose pasajeros en la calle, o que aborden las unidades o bajen pasajeros en lugares que no deben. Entonces el tema de la delincuencia está impactando tremendamente. ¿Cuántas tiendas han cerrado en este país? O sea, ¿cuántos negocios han cerrado o han quebrado por el tema de las extorsiones? O sea, ¿para dónde vamos? O sea, el impacto negativo que tiene, no solamente en el transporte colectivo, que nosotros lo advertimos hace cerca de 10 años. Si nos hubieran hecho caso, si nos hubieran escuchado hace 10 años que nosotros planteamos este problema, créeme, William, no estuviéramos en la situación en la que estamos. Ya, y a nivel de todas estas discusiones que hay en las mesas, estamos claros que ustedes no están participando en las mesas de discusión que se tienen en el Ejecutivo, pero ¿estos temas se están abordando realmente, o qué está pasando con todo el tema de violencia, por ejemplo? Recuerdo que no lo hizo solo este gobierno, lo ha hecho en el pasado, las administraciones pasadas en este país, de que cada vez que se hablaba del tema de violencia en el transporte público de pasajeros, lo que hacían era implementar supuestos operativos, subían policías, bueno, obviamente invitaban a la prensa para tomar la fotografía pues de ese acto, pero eso duraba 2-3 días, luego no volvíamos a ver policías ni uniformados ni de civil, pero a estas alturas la situación sigue igual. Bueno, o sea,
yo podría decir que no sigue igual si no siguieran habiendo muertos, pero nada menos la semana pasada hubieron alrededor de 4 o 5 asesinatos de trabajadores del transporte colectivo. Hace poco asesinaron a un propietario en Morazán, otro en Usulután. Yo particularmente he perdido amigos personales en todo esto, ¿no? Que han sido asesinados por Genaro, ¿y es posible establecer, por ejemplo, cuántos de estos asesinatos tienen que ver porque ha habido alguna relación del motorista, por ejemplo, con las pandillas, que es lo que a veces se atribuye en las investigaciones, o cuánto tiene que ver directamente porque se está extorsionando al propietario de la unidad y obviamente el motorista es el que está en primera línea de esa situación? Pero por el amor de Dios, William, o sea, que venga a estas alturas la corporación policial a hacer ese tipo de argumentos, y cuál es la diferencia en que esté un criminal común y corriente, alguien que no esté involucrado con el transporte, a que esté un transportista. Decime, o sea, ¿qué le impide a la policía tomar las acciones pertinentes para capturar a esta persona? O sea, yo no le encuentro el sentido. O sea, más me parece una cortina de humo para tratar de distraer la falta de capacidad de resolver un problema de enormes proporciones. Porque aquí hasta se pelean, no, es que no fueron 12, es que fueron 9, no fueron 9, otros fueron 15. Por el amor de Dios, si no son animales los que se están muriendo, son seres humanos, que es lo que hemos venido tratando de hacer conciencia a la sociedad, que no son animales los que están muriendo, que son seres humanos. Aquí yo leí, por cierto, la columna de, no sé, un señor de apellido Castellano, parece que es de la Prensa Gráfica, que sacó un tema real de una muchacha que violaron, la embarazaron, después la asesinaron salvajemente. O sea, el Fondo de la Vivienda acaba de sacar un documental en el cual hay cientos de casas abandonadas porque simplemente las han dejado porque no las pueden pagar por el tema de la delincuencia. Entonces, por el amor de Dios, o sea, ¿y qué está pasando en este país? O sea, ¿por qué tanta indiferencia ante un problema que viene hundiendo cada día a este país? De acuerdo. Vamos a la última pausa comercial y volvemos con más de la entrevista en línea. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras. Con la prensa gráfica lo pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Quiero cerrar con un tema que lo habíamos dejado pendiente por ahí, Genaro, y que tiene que ver con todo el proceso de carnetización de conductores. ¿En qué terminó finalmente esto? Hubo toda esa discusión de paro, de no paro, de la reacción de los empresarios de buses. Catalino Miranda, por ejemplo, en su momento que dijo que dejaba entonces que los motoristas tomaran la decisión de si paralizaban o no, pero que él solo iba a acompañar. Finalmente hubo un paro parcial, no como el que se esperaba, pero bueno. ¿Qué ha pasado con ese tema finalmente? Yo creo, William, nosotros veníamos en una lucha sistemática por tratar de hacer conciencia con el tema de la delincuencia. Ya, yo creo que simplemente eso fue una triste cortina de humo para ocultar los verdaderos y reales problemas de nuestro sector, como es, insisto, el tema de la delincuencia. Porque yo te hago una pregunta, ¿el hecho de tener carnetizado a un motorista va a cambiar la realidad que tenemos en este momento?
O sea, porque lo que realmente cuenta es que un motorista tenga su licencia de conducir adecuada, que para mí es el tema de fondo. Ahora, también debería de ser si está técnicamente capacitado para conducir transporte colectivo. Deberían de ir un poco más allá, de hacerles un examen psicológico, si las personas están aptas o no. O sea, pero para mí, te sigo insistiendo, el tema de fondo, ¿vea?, es la delincuencia. Sin embargo, aquí no importó la población. Aquí vimos a centenares de salvadoreños, miles de salvadoreños, transportándose en un pick-up. El del pick-up no anda carnet, y ahí tú puedes ir aquí nomás al centro de San Salvador, a la tiendona saliendo pick-up del centro de San Salvador, como que son floreros. A nosotros nos exigen que andemos con cinturón de seguridad, y esas personas que se transportan, técnicamente es confiable, seguro andar en un pick-up. En otros países... ¿Por qué cree que hay esa dualidad en el trato? ¿Por qué? Esa pregunta habría que hacérsela un poco a ellos, si no es simplemente parte del modelo perverso, porque ellos, ¿verdad?, agarraron el modelo de las anteriores administraciones, y si tú ves, el comportamiento es el mismo. O sea, no ha variado en temas de fondo. Simplemente siguen utilizando a un grupo como lo hicieron anteriormente las anteriores administraciones para tenerlos de su lado, haciéndole favores personales, y el problema del transporte que siga tal y como estaba. O sea, temas de fondo, el tema del transporte no se han visto. O sea, siguen tapando parches, apagando incendios, como se ha venido haciendo históricamente. Y no es porque no haya habido propuestas serias y concretas. Sigo insistiendo, William. Aquí está esta evidencia. Yo no voy ni a envejecer esto ya para venir a dar una muestra falsa. Sí, claro. Es más, se puede investigar en el IFC si realmente se presentó este proyecto o no. Entonces, pero cuando tú luchas contra una pared, cuando tú estás tratando de hacer las cosas bien, pero no te permiten hacerlas, con mucho respeto. O sea, yo no puedo llegar más allá donde políticamente alguien irresponsablemente no me permite desarrollar todas mis habilidades y mis capacidades empresariales. Para ir cerrando, Genaro, ¿dónde cree que está la diferencia de lo que se ha hecho en algunas ciudades? El ejemplo que usted ponía de Curitiba, Transantiago en Chile, y otros esfuerzos más que se han hecho, por ejemplo, en Colombia sobre el tema del transporte. Aquí nomás en Guatemala también ha habido ya algún esfuerzo en ese sentido. ¿Por qué se está haciendo en esos países? ¿En dónde ha estado, digamos, la clave de todo esto? Bueno, Julián, primero hay que tener la convicción, la voluntad política, más que todo, de resolver este tipo de problemas. ¿No ve usted voluntad política de resolverlo? Si la tuvieran, ya lo hubiéramos resuelto. Eso es obvio. Te estoy diciendo contra la parte de las unidades viejas, que me permitan cobrar una tarifa técnicamente aceptable para poder pagar las unidades nuevas. Ahora, si no quieren que se aumente la tarifa, o sea, que realmente haya un subsidio real, como lo hubo con el gas, como lo ha habido con la energía eléctrica, y como lo han tenido los exportadores a otros sectores que les han dado cualquier cantidad de miles de millones de dólares para sostenerlo. Hay que tener el caso del gas propano. O sea, han gastado más en publicidad o en cómo implementar el mecanismo, que ya técnicamente fracasó, que realmente le salió más cara la medicina que la enfermedad. Yo creo que en esto habría que ser políticamente lo más humilde posible para reconocer qué es lo que estoy haciendo mal, aceptar los consejos de alguien que técnicamente me pueda ayudar a resolver el problema porque tiene solución, y tener la humildad de decir, mira, sentémonos, resolvámonos. O sea, y no con personas que lamentablemente, como te digo, insisto, uno de los factores que tienen, que hay personas con las que están platicando que no son transportistas. Entonces, ¿cómo puedes tú hablar de transporte con una persona que no vive, que no siente, que no sabe, que no conoce el tema de transporte? Bueno, perfecto, se nos fue el tiempo. Gracias, Genaro. Muy gentil. A ti, William, por la oportunidad. Bueno, terminamos la entrevista en línea. Nos vemos mañana siempre a la misma hora. Gracias a ustedes por su fiel sintonía.
CRIF presenta la entrevista en línea con William Meléndez. Martes 20 de septiembre de 2011 nos acompaña usted en entrevista en línea. Un saludo a ustedes que justamente están con nosotros a través del www.laprensagrafica.com y también en Canal 25 a las 9 de la noche. Pueden participar, estamos transmitiendo en tiempo real desde la sala de redacción de la Prensa Gráfica. Este martes vamos a conversar en torno al anuncio que hizo el presidente de la República el pasado 15 de septiembre de implementar la primera fase de la modernización del transporte público de pasajeros. Se supone que el Ejecutivo ya cuenta con los fondos para esta fase, por eso hoy conversaremos con un dirigente del transporte, Genaro Ramírez, presidente de la Asociación de Empresarios de Autobuses AEAS, está con nosotros en nuestros estudios. Genaro, bienvenido. Gracias, Willy. Bueno, para comenzar, Genaro, el presidente ya habla de que tiene disponibles 50 millones de dólares para la primera fase de la modernización del transporte. Quisiera saber, a ustedes particularmente como AEAS, ¿les han explicado, les han informado? William, para mí no es un tema nuevo. Aquí me tomé la molestia de traerte esta revista del año 2000, cuando nosotros hicimos gestiones ante el BID y el Banco Mundial. Nosotros no estábamos hablando de buses articulados, sino de buses biarticulados. Hace un poco más de 11 años conseguimos incluso fondos donados para hacer los respectivos estudios, y por lo poco que he visto del tema que ellos hablaron, andan completamente perdidos. O sea, más me suena que es un tema para distraer la atención. Vamos entrando a un periodo eminentemente de carácter político, y yo creo que más lo que creen es que al alcalde Quijano fue algo que realmente le dio réditos y que le permitió retomar la alcaldía Arena en San Salvador, y creen que a través de este mismo proyecto, un poco fusilándole al alcalde Quijano, pueden ellos recuperar la alcaldía de San Salvador. Algo que dudo, lamentablemente, lo logren conseguir. Ahora se está hablando de 50 millones de dólares de fondos que supuestamente estarían disponibles. Yo preguntaba un poco si se habían reunido, por lo menos, ustedes no participan en este momento en las mesas, están retirados. Sí, primero porque no creemos en lo que han hecho. El presidente Funes firmó un documento antes de ser presidente, el cual no ha cumplido en ninguno de sus compromisos que adquirió en ese tiempo. Está haciendo completamente lo contrario de lo que prometió, y recién ha entrado a los 2 meses de estar participando en la mesa, una mesa que ha sido hasta cierto punto amañada, formada de una forma completamente ilegal, con personas que ni tan siquiera son transportistas, que no representan los intereses del sector. Entonces, lamentablemente, yo tomé la decisión de retirarme. No lamentablemente, porque yo realmente no lo lamento. Yo creo que fue la decisión más correcta de retirarme, porque ahí no se estaban defendiendo los intereses del gremio. Si está fuera de la mesa, uno entonces asume de que a ustedes no les están notificando de nada. Compra con la Prensa Gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la Prensa Gráfica lo compras. Con la Prensa Gráfica lo pagas. La Prensa Gráfica. Noticias de verdad. Nos acompaña en nuestros estudios Genaro Ramírez, presidente de la Asociación de Empresarios de Autobuses AEAS. Genaro, le preguntaba en el corte comercial, bueno, en el caso del centro histórico hubo una decisión del Ejecutivo, no necesariamente entró en coordinación con el alcalde de San Salvador, pero bueno, implementaron la decisión de sacar las rutas del centro histórico. Pero usted me decía en el corte que continúan buses adentro de esa zona. Si continúan rutas que no deberían de estar, por ejemplo, rutas que son interdepartamentales. Ahí tienes tú la ruta 102 que llega hasta el cementerio general, al pleno centro de San Salvador, y viene de La Libertad. En teoría tendría que quedarse en la terminal de
de Occidente. Tenemos la ruta 113, por ponerte un ejemplo, que viene de Cojutepeque y llega hasta el Parque Zurita. Pero paradójicamente estas son personas que han estado colaborando con el viceministerio. Esa medida simplemente la implementaron para perjudicar o para atacar a las personas que de alguna u otra forma estábamos criticando la administración actual. O sea, por ejemplo, tú tienes una de las rutas donde tiene alguna presencia Rodrigo Contreras Teo, que viene desde de Santa Tecla, y que en vez de recortarla, porque también podría ser una ruta interdepartamental, en vez de recortarla a la terminal de Occidente, esa la han pasado hasta el Parque Zurita. Y sin embargo, yo que estoy en cuántos transportistas han sido asesinados en los últimos 4 años, cuántos usuarios son asaltados o han sufrido algún tipo de violencia en el transporte colectivo. O sea, si tú ves entre los factores que más afectan a nuestro país, o sea, incluso los Estados Unidos lo han criticado, uno de ellos es el tema de la seguridad, la delincuencia, que va campante y que hasta ahorita, hasta este momento, ha sido imparable. O sea, y el gobierno no ha demostrado, lamentablemente, el director de la policía, el ministro de seguridad, con un discurso triste con esa realidad. O sea, y aquí cada día, o sea, como los muertos no lo están poniendo ellos como para la guerra, pues los muertos siempre los ponen las clases más desprotegidas de nuestro país. Nos quedamos en ese punto, vamos a hacer nuestra primera pausa comercial, volvemos. ¿Qué te parece si este año descubres nuevos destinos? Alcanzas tus metas. Manejas nuevos triunfos sin más preocupaciones. Cuenta con nosotros para lograr todas tus aspiraciones. Los créditos de la Agrícola te acompañan para que puedas crecer hasta donde te lo has propuesto. Solicítalos al 2210-9800 en bancoagrícola.com o en agencias. Banco Agrícola. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Sí se da cuenta, notificando no. Digo, de manera oficial, de haber un comunicado, de mandar una carta al presidente de AEAS, en este caso a usted. No, ellos no lo están haciendo, porque incluso hemos tenido alguna reunión con el secretario de Asuntos Estratégicos, ¿verdad? Y en el cual también estuvo el viceministro, en el cual tratamos de presentar algunos proyectos tendientes a resolver algunos problemas que son más de fondo, que preocupan más al pueblo salvadoreño, como cuál es este nuevo, entre comillas, este modelo de transporte, que como te digo es algo que nosotros lo presentamos hace más de 12 años. Genaro, si partimos del hecho de que ustedes advierten de que hay aquí de alguna forma, digamos, manipulación política o incluso con intencionalidad electoral, uno asumiría entonces que puede tener complicaciones la ejecución de este modelo, porque si se parte de esa premisa, pues no habría sinceridad en este proyecto. ¿Qué te pregunta? Te haría una pregunta, William. ¿Cuándo ha habido sinceridad por parte de los gobiernos? O sea, realmente nunca ha habido voluntad de resolver este problema. Y te insisto con esta revista. Nosotros conseguimos dinero donado por el Banco Mundial. Incluso nosotros pensábamos meter este proyecto para tratar de vender bonos de carbono en el protocolo de Kioto. Fue algo que incluso lo hablamos con los ejecutivos del Banco Mundial. Ya teníamos todo un proyecto, habían países europeos que estaban dispuestos a donar fondos, como te repito, pero lamentablemente aquí no se ha actuado en función de la realidad del momento. Por ejemplo, en este momento, valga la redundancia, el problema más apremiante para El Salvador no es un modelo nuevo de transporte colectivo. Tengo una pregunta: ¿cuántas personas están muriendo a diario?